Hola, hola a todos de nuevo, queridos amigos. Vamos otra vez a estar en contacto a través de esta pequeña rendija que tenemos en la pantalla y que nos ayuda a ponernos en contacto hoy en día unos con otros. Personas que saben más y personas que saben menos sobre la meditación pueden conocerse mutuamente a través de Internet. Y esto es una ayuda enorme en nuestro tiempo. Eh, Vamos a empezar oyendo el sonido de la campana. El sonido de la campana en el Zen es de una importancia enorme. Muchos koans, que son esa especie de, digamos, acertijo, porque no son acertijos, pero a veces se puede confundir, que existen dentro de la tradición del Zen, tienen que ver con el sonido de una campana. Hablaremos de eso un poco más tarde si tenemos tiempo, porque realmente no da mucho de sí el tiempo que dedicamos. Quiero leeros aquí brevemente una frase del Bendowa, del maestro japonés Dogen Zenji del siglo XIII. Y dice así: Zazen, por tanto, aunque solo practicando breve tiempo y por una sola persona, vivifica y unifica todas las formas de existencia, cubre espacios de tiempo infinitos, atraviesa pasado, presente y futuro, mientras actúa a la vez sin descanso en favor de la iluminación de todos los seres. Una sola persona que practique Zazen incluso por un breve tiempo es para Dogen una persona que está trascendiendo el mundo de la forma y entrando ya en el mundo, vamos a decir, de la vacuidad. Es una manera de referirnos a la naturaleza esencial en el budismo. En el cristianismo es Dios, una realidad que llamamos Dios. Ayer, el otro día, estábamos viendo la comparación entre lo que sería la existencia, la vida de una persona o de un ser cualquiera, comparándolo con una ola en el océano. La ola vista desde fuera puede parecer algo individual, pero vista desde dentro del mar, la ola está unida a las profundidades del océano, no está separada. Sin embargo, nosotros no nos vemos unidos a la realidad esencial, nos vemos generalmente separados como egos, y esto es lo que nos dificulta el poder darnos cuenta de que no somos solamente una ola, sino que también somos el océano mismo. Este esquema que puse en el último vídeo aclara un poco la situación de lo que sería nuestra situación, nuestra existencia como si fuésemos una ola. La ola, digamos, desde aquí para arriba es como si tuviese una existencia individual, pero de aquí para abajo la ola está unida al océano. Pues bien, esta primera línea que se ve aquí podríamos considerarla que es la base del ego. Es decir, la línea de separación entre la ola y ya el agua del océano, esa línea de separación es nuestro ego, nuestra conciencia individual. Y todas esas burbujas que aparecen ahí
Son pensamientos, podríamos decir, que se están formando no en la parte del ego, mucho cuidado. El ego no es la fuente de esos pensamientos. Esos pensamientos vienen de abajo. Digamos que entre la ola y la profundidad del océano podríamos hablar de una zona intermedia, en la cual existe el ego también, aunque conforme vamos bajando el ego se va desdibujando. Pero entre la línea de arriba y la línea de abajo, son líneas en un sentido convencional, claro está, no son líneas exactas. Entre la línea de arriba y la línea de abajo, el ego sigue existiendo, aunque conforme vamos bajando se va como desdibujando. Y esta zona de aquí, esta zona que podríamos llamar intermedia entre la ola y la profundidad del océano, a eso tuvieron acceso ya, ciertamente, algunos de los grandes psicólogos del siglo XX, entre ellos Jung, que habló del inconsciente colectivo. Y en esta zona de aquí, que está entre esas dos líneas, podemos considerar precisamente que es el inconsciente colectivo del que hablaba. Nosotros estamos unidos al inconsciente colectivo, y en el inconsciente colectivo ya no somos la ola individual, pero cuidado, el ego todavía no ha sido trascendido completamente. Estamos ya más cerca de la naturaleza esencial, que podríamos llamarla el no saber, porque de la naturaleza esencial no se puede saber nada, y tendremos ocasión de ver esto con más detalle. En esta zona sí podemos saber todavía. Ahí es donde nacen los pensamientos, en esa zona que Jung llamó el inconsciente colectivo. Esos pensamientos surgen ahí por razones que serían demasiado largas de considerar y que tampoco es necesario que lo hagamos, porque en el fondo el Zen no va de explicaciones psicológicas. Pero ahí es donde nacen los pensamientos. Esos pensamientos incluso son comunes a otras olas, porque estamos en una zona común a todas las olas. Es el inconsciente colectivo. Cuando nacemos en el mundo de la forma, cuando venimos por la forma física, nos hemos separado realmente de los demás, pero por inconsciente colectivo estamos unidos a todos los seres. Y a veces podemos darnos cuenta de que venimos con unas tendencias, desde que nacemos prácticamente, unas tendencias que, en cierto sentido, llama la atención porque no es el ego quien ha creado esas tendencias. No es el ego, es anterior al ego que existen esas tendencias. Y esas tendencias son tan poderosas que nos conducen toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. No nos liberamos de ellas. Miedos, fobias, atracciones, perversiones, sentimientos recurrentes. Todo eso son los pensamientos, sentimientos, emociones que surgen del inconsciente colectivo y pasan hacia arriba y acaban tomando forma de pensamientos. Y en esos pensamientos estamos siempre, la mente está siempre raptada por esos pensamientos. Esos pensamientos ocupan todo nuestro horizonte normalmente. Muchas personas no tienen experiencia realmente de haber pasado de esta línea hacia abajo. Se consideran individualidades e incluso se consideran que son los que realmente están creando los pensamientos desde aquí, desde el ego. Por eso esas personas, si se les dijera que su mente está llena de pensamientos, ellos lo negarían, dirían que son ellos los que piensan. Dirían que el pensamiento es originado en ellos mismos, ellos son los creadores de sus pensamientos. Realmente, a poco que se practica la meditación Zen, a poco que practiquemos,
Vamos a empezar a bajar de esta línea y vamos a entrar en la zona que ya no es propiamente una individualidad, pero que no está totalmente separada. Una vez que nos hemos separado de los pensamientos por primera vez, una vez que vemos que el pensamiento no soy yo el que piensa, sino que es una burbuja que se ha creado, una burbuja que está sucediendo en nuestra mente, perdón por este pequeño inconveniente, y que nosotros vamos como dentro de esa burbuja, porque cuando la vemos de fuera parece una burbujita pequeña, pero cuando estamos dentro es toda nuestra existencia. Ese pensamiento está dominando todo nuestro horizonte. No somos prácticamente conscientes de nada. Si oímos este sonido, en nuestra mente surgirá un pensamiento que dirá campana. No es una campana, es separándonos de ese pensamiento descubrimos el sonido. Eso es meditar en el Zen. Separarnos del concepto y quedarnos con la experiencia desnuda, la experiencia tal cual. Ser capaces de separarnos de esos pensamientos y sentimientos recurrentes y dejar que se vayan y estar nosotros anclados de la manera que he dicho anteriormente, utilizando un rosario para pasar la respiración o sin rosario. Cada uno debe encontrar su propio sistema. No hay un sistema único. Hay, por así decir, unas pautas que son comunes para que empecemos, pero no hay realmente un método único que alguien nos pueda enseñar. Esto que he dicho del rosario es, por así decir, un método personal. Uno puede prescindir de un rosario y seguir la respiración. O hablaremos de otras maneras, también de practicar el grande. No es dejar la mente en blanco. No debemos nunca pretender bloquear los pensamientos. Absurdo, imposible. Cuando ponemos, por ejemplo, un vaso de Coca-Cola y miramos al trasluz, vemos que está todo lleno de burbujas. Eso es nuestra mente, un hervidero de pensamientos. A veces hay más, a veces hay menos, pero siempre hay algo. El Zen no es bloquear los pensamientos, realmente. Dejar que fluya. Cuando vemos que esos pensamientos fluyen, por primera vez vemos que hay algo que está observando los pensamientos y por primera vez tenemos, aunque sea una experiencia pequeñita, de nuestra verdadera realidad, lo que verdaderamente podemos llamar yo. Y yo no soy quien crea los pensamientos. Y podría decir que soy quien los observa. Para empezar, esa diferencia, esa separación, ese espacio que hemos creado entre los pensamientos, lo que verdaderamente somos, eso nos da por primera vez una apertura. Entonces podemos ver que esos pensamientos vienen de muy abajo de nosotros. Y especialmente los pensamientos recurrentes, los que constantemente aparecen, los que, por así decir, vienen incluso desde antes de que tuviéramos recursos. Esos pensamientos
son los que de alguna manera merecen nuestra atención en el sentido de identificarlos, no de seguirlos, pero sí identificarlos. Y como iba diciendo entonces en este esquema que tenemos aquí, entre estas dos líneas, de arriba y la de abajo, que podemos llamar el inconsciente colectivo, donde el ego no desaparece, esa es la zona donde probablemente vamos a pasar la mayor parte del tiempo que estamos practicando la meditación zen. No es difícil llegar a ella, pero trascender toda esta zona para llegar a la parte que ya no es dependiente ni de la individualidad, ni del inconsciente colectivo, lo que podríamos llamar la naturaleza esencial, Dios, el Tao, el camino. Para llegar a tener una experiencia de esto que aquí he llamado el no saber, bien verdaderamente, probablemente vamos a necesitar más tiempo. Aunque hay personas que por la razón que sea, en una sola vez que se han sentado a practicar la meditación, han conseguido atravesar hasta esa realidad que ya no tiene nombre ni puede conocerse, porque el ego ya no existe allí. No hay pensamiento. Por tanto, es algo que está más allá de nuestro alcance, en el sentido de que podamos lograr de una manera personal. No podemos lograr. Bueno, queridos amigos, hoy llevo hablando más tiempo del habitual. No ha sonado el avisador que me había puesto. Y bueno, ha sido un poco más largo, pero ¿sabéis qué os digo? Que si de esta manera hemos llegado a estar sentados, porque me gustaría que cuando vieseis los vídeos os sentaseis a practicar la meditación. Bueno, pues hoy llevamos 17 minutos practicando. Así pues, me voy a despedir ya de todos vosotros hasta una nueva entrega y hasta entonces, os deseo mucha suerte.